Les damos la bienvenida a un nuevo segmento mensual de crítica de cine aquí en Pistas Sonoras, donde nos acompañan, bueno, dos de nuestros colaboradores habituales, que son Yocho Oviedo, fundador del sitio web de crítica de cine Crinégrafo y, bueno, organizador también de varios actividades y foros relacionados con el cine y con la cultura cinéfila en Costa Rica. Y Alonso Aguilar, que es productor audiovisual, crítico de cine, también bueno, es colaborador de varios medios nacionales e internacionales de crítica de cine. Les agradezco a ambos acompañarnos de nuevo. Y bueno, les cuento a la gente que nos escucha que vamos a comentar dos películas hoy que fueron parte del Costa Rica Festival Internacional de Cine en su edición de este año, que finalizó, al menos en su modalidad en San José, finalizó la semana anterior. Fue una edición atípica, con todas las normas de distanciamiento social que forman parte ya de nuestra vida en el último año. Pero bueno, dentro de esas películas que estuvieron ahí en el CRFIC, estuvo, bueno, El perro que no calla, que es la más reciente película de la argentina Ana Katz, y también Bad Luck Banging o Looney Porn de Radu Jude, este director rumano que, bueno, ganó el premio a la mejor película en el Festival de Berlín de este año, que es el Oso de Plata, si no me equivoco, ¿no? El De galardón oro. De oro. de oro. Ok. Entonces vamos a estar hablando de esas dos películas. Vamos a empezar con El perro que no calla, que fue la película inaugural de este CRFIC, que es también de esta directora argentina, también dramaturga. Tal vez cuéntenos así como de manera muy general a ambos cuáles fueron como sus principales impresiones de esta película, que es, no sé, una especie de comedia distanciada quizás, ¿no? Es una buena forma de ponerlo, comedia distanciada, creo. Yo estaba apenas conocía una película anterior, bueno, conocía varias películas, pero solo había visto una película anterior de Anna Katz, que es una directora argentina que suele atravesar como esa línea, como entre comedia dramática, como medio indie. Y bueno, de hecho la película estrenó en Sundance y usualmente eso personalmente es un sello un poco de, como le pone un asterisco, como que qué tipo de película voy a ir a ver cuando veo una película que estrena en Sundance. Es como una anti-recomendación a Sí, o veces. sea, sí, o sea, meramente por temperamento, sé que a alguna gente más bien le genera interés eso. Y también porque el cine de Cats, al menos como Sueño Florianópolis, que es la que conocí anteriormente, también era como seguía para esa estructura, me pareció una película sólida, pero relativamente no demasiado innovadora ni demasiado como subversiva de lo que intentaba. Sí me sorprendió mucho, espero que no calla, desde que he leído la sinopsis, como el aspecto medio sci-fi que tiene, como que no necesariamente parte central de la película, y eso me parece muy interesante, como que tiene esta premisa de alto concepto, digamos como que es una elipsis constante de este personaje nada más como existiendo un tipo de distopia, pero al mismo tiempo me pareció muy refrescante y aprecié mucho como eso queda como en segundo plano y más bien como todo eso nace casi como de un sentido como de desilusión generacional, me parece a mí. Como De que precarización laboral, sobre todo. precarización laboral, mismo muerte de ilusión y de los grandes conceptos que suele asociar con el postmodernismo. Creo que también refleja mucho como la existencia como de la juventud latinoamericana en el neoliberalismo. También por eso muy interesante cómo lo refleja, de cierta manera. Y bueno, serían mis impresiones iniciales antes de irme demasiado. Yocha. Sí, yo también había visto Sueño Florianópolis y hace muchos años El juego de las sillas, que no recuerdo si es la ópera prima de ella o algo por el estilo. Y realmente no es una directora que me generaba mucho interés, o sea, en películas anteriores, qué sé yo, es aquello que podemos decir es la típica película como para el domingo en la tarde, o sea, la pasas bien, pero no es algo como tan trascendental. Y concuerdo con Alonso, me sorprendió mucho este filme, no me lo esperaba de ella. De hecho, si no hubiera visto que es esta directora, jamás hubiese pensado que es de ella. Igualmente que con lo que dijo Alonso, me parece muy refrescante, tanto en su cinematografía como en las aproximaciones latinoamericanas desde el cine a estos temas que no es,
que no es un cine político o contestatario o que tiene una agenda clara y que se necesita decir el gran mensaje al público, sino que de eso hay, pero básicamente se mueve entre este humor, como lo mencionaste, y también como un dejo tristón, nostálgico, apesadumbrado, que es ese reflejo generacional. Pero que Yocha también es muy del nuevo cine argentino, también ese aspecto melancólico, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Como De que, hecho, bueno, Ana Katz fue asistente de dirección en Mundo Grúa de Pablo Trapero, que es como la película inaugural de toda esa generación de cineastas, digamos. Y yo veo que ella tiene como muchos puntos de encuentro, quizás, con esa época del cine argentino. y me recordó mucho Forastero, esta otra película que Ujú, también está en blanco y negro y que también habla de lo que pudo haber sido de una generación, esos sueños, etcétera, en otro contexto, pero también que juegan al rato un poquito con lo lúdico. ujú. Que, bueno, también quería preguntarle sobre un poco el estilo narrativo, que, bueno, como ya nos adelantaba Alonso, es muy elíptico. Va brincando en diferentes momentos de la vida de este protagonista. Es además un protagonista un poco inerte. Tal vez a mí eso es algo que tal vez no me gustó tanto de la película, que quizás me lo sentí muy distanciado del personaje. Me pareció una actuación quizás como un poco, no sé, que creo que era un poco la intención también de la directora, supongo, pero es como este personaje medio, no sé, inexpresivo, tal vez en exceso, no sé. Sí, es interesante eso porque recuerdo la película Los Sundance también pasó por Rotterdam. Recuerdo que muchas críticas iniciales de bueno, los escritores estadounidenses, sobre todo, hablaban de nuevas masculinidades y cómo este era el centro de la película, que a mí realmente no me parece que va por ese lado. Y bueno, yo creo que tiene que ver también un poco, porque los estadounidenses no tienen tanto este contexto sociopolítico de, bueno, economía Yo neoliberal creo que norteamericana. lo están leyendo desde los debates que están teniendo ellos en este Sí, momento y no tanto como desde la parte latinoamericana de precariedad, etcétera, ¿no? sí, exactamente. Mm. Era como, wow, un hombre Que cuida que, al hijo. que cuida las plantas, Mm. subversivo. Pero bueno, más allá de eso, creo que la película tiene este personaje que creo que más allá de una masculinidad lo que representa es quizás como ese Marvin, como esa inercia, como esa casi que arrastrarse por la vida nada más como en esa, como sumergido en incertidumbre. Y creo que ahí es donde quizás la parte estructural de la película para mí hace que funcione el personaje. Sí, la actuación es bastante como este arquetipo un poco de ese personaje estoico que se trastabilla de situación a situación sin un rumbo fijo. Pero creo que Ujú. ahí es donde la elipsis de la película funciona porque, de nuevo, estamos viéndolo no solamente como en el microcosmos de, ok, una semana en su vida, como que muchos comen comedias de ese estilo, suelen ser como, ok, este hombre, como, vamos, como tipo Frances Ha, por ejemplo. Lo que me parece Son interesante es como que, viñetas de... ajá, Sí, sí. como ya estás en una gran escala, digamos. Entonces, como que esto no solamente como este momento de la vida de este personaje, es casi como algo más apocalíptico. Bueno, la película tiene su pasaje apocalíptico Ujú, literalmente, ujú, pero apocalíptico en el sentido que aún pasa este momento de medio ciencia ficción con las máscaras, bueno, con las burbujas y todo esto, y luego vuelven a un estado de vida donde los mismos personajes siguen básicamente en esa misma incertidumbre, sumergidos. Entonces, para mí ahí está un poco como la lectura de la película, y para mí ahí quizás como justifica el tipo de personaje, como que representa de nuevo como esa generación que ya no es totalmente activa y como que nada más deambula pasivamente por una experiencia existencial que básicamente ya están condenados. Bueno, sí es una visión muy oscura, pero ahí por donde lo veo yo. No sé, Joshua. ujú, ujú. Sí, yo por otro lado en otras críticas veía como hablaban un poco en términos de actuación, cómo lo comparaban con los personajes de Kaurismäki, por Mm. ejemplo, en Ujú. cómo, o podríamos decir también aquí incluir a Roy Anderson. Un poco esta idea de una falta de expresividad, que de cierta forma, digamos, el personaje se vuelve muy esquemático, pero lo que lo ayuda, creo, son las elipsis, en tanto de que no hay un desarrollo como tal del personaje y no creo que sea la intención cuando se escribe este personaje, que hay que decirlo, es el hermano de la directora,
Ajá. Y que la película tarda 3 años en filmarse. Es un proyecto largo que por aquello Tiene toda esta como, parte tiene como apocalíptica 5 directores de fotografía. exactamente. Sí, y lo Bueno, vemos a él también en sus y cambios es físicos, sin barba, con pelo largo, pelo corto. Como que todo el proceso tan largo está claramente reflejado en la filmación. Pero esto le ayuda, Ujú. porque la idea también como de este personaje como que está expectante, como que va de un trabajo a otro, como que no le pasa nada, pero tampoco busca algo específico, que tampoco es una gran ubris, por ejemplo, quedarse sin trabajo. También nos habla un poquito como de este futuro, ¿verdad? Como de esta un poco parsimonia o esta apatía por lo que pueda deparar el futuro y casi como una sociedad muy opresora, a pesar de que la película no tiene como estos elementos distópicos típicos, ¿verdad? Pero se siente como esa sociedad que no le da mucha alternativa a un personaje, da lo mismo si está en la ciudad o en el campo. Ujú. Bueno, eso sobre la elipsis. Y otro elemento ahí formal interesante es que utiliza el mismo título, utiliza como un MacGuffin, porque al Ujú. final toda la historia de la perrita pasa como en los primeros 15 minutos Exacto, es y como el está desencadenante, nada más. de lado, ¿verdad? Al rato esta prolongación en el tiempo, el rodaje hizo que fueran encontrando otra historia que contar. Sí, bueno, que ya para ir finalizando, ahora que Alonso mencionó, bueno, lo que los personajes se utilizaban como burbujas, etcétera, tal vez a la gente que no ha visto la película no le quede tan claro, pero sí hay que mencionar que en cierto momento de la historia hay como un paralelismo con el COVID, eh, que creo que eso me pareció bien, que se manejó de una manera, es obviamente una referencia muy notoria a toda esta situación pandémica, pero me pareció original y interesante cómo se manejó. Casi estilizando un poco, ¿no? En vez de las mascarillas que usamos, son Ujú. como estas burbujas que parecen astronautas las personas cuando se las ponen, más bien. Es como, está muy estilizado toda esa parte de COVID. Es previo al COVID, o Sí, de sea, hecho. está pensado en el guión inclusive desde Mm, antes del COVID. Algo que me llamó mucho la atención de una entrevista que leí es como, bueno, estas burbujas que crean como para, en la lo que pasa en la película es que cae un meteorito y meteorito, entonces sí. no se puede respirar a más de como metro y Metro medio, 20, sí, sí. Ujú. metro 20 de altura, entonces hay que andar agachado o con este aparato y que en la realidad, ahora en tiempos de la COVID, es el constructor, el que diseñó estas burbujas, estos cascos burbujas, empezó realmente a venderlos como parte de que la gente pudiera salir afuera sin necesidad de contagiarse con este virus, ¿verdad? Entonces ahí como dentro de la película y la realidad se van intercalando. Y este aspecto, de nuevo, mencioné ciencia ficción al inicio, pero de nuevo, me gusta mucho como nunca lo enfatiza, como creo que otras películas quizás sí harían como su premisa central ser como este universo distópico. Aquí esta distopia está casi que normalizada y eso de cierta forma creo que subraya un poco la tesis de la película y lo hace quizás más devastador inclusive, como que realmente pasa y nada cambia, nadie le da mucha importancia, esto es un momento de urgencia y luego volvemos al status quo. Inclusive el personaje casi que avanza en términos sociales, digamos, que uno lo ve al final en un apartamento más lindo que al inicio, con un nuevo perro, pero igual queda como ese sentimiento como de vacío, que nunca termina como de disolverse, me parece. Sí, Claro. incluso es padre al final, Ujú. digamos, ¿no? Tiene un hijo, me parece que era hijo, y vuelvo con esta idea como del futuro, ¿verdad? Es como puede estar sucediendo esta situación apocalíptica o no, el futuro para estas generaciones está como eh, encapsulado. Ujú, ujú. Claro, tiene un aspecto ahí metafórico. Eh, bueno, también ahora tenemos que comentar la otra película, que es
la más reciente película del rumano Radu Jude, a quien conocimos por lo menos yo personalmente, por su película anterior, que también estuvo en CRFIC, que me parece una película extraordinaria. Creo que es como de las películas más interesantes de los últimos 10 años, a mi gusto. Y bueno, esta es su nueva propuesta que viene un poco ahí acompañada de cierto aire de escándalo, por decirlo de alguna manera, que es Bad Luck Banging o Looney Porn, que es básicamente la historia de una profesora de colegio que un, por así decirlo, como una escena de carácter sexualmente explícita se va a conocer y se sube a internet y es como eh, los resultados farsescos que eso genera en la vida de este personaje, pero todo también planteado desde la visión de este director, que es para nada convencional, no es una comedia convencional en absoluto, y tiene también como esta parte muy política, en donde se hace como esta relación entre la sociedad rumana con esta situación, digamos, como personal de esta mujer, no sé. Cuéntenos ustedes cómo afrontaron esta película tan particular. En mi caso particular, sí había visto otras películas del director, tanto Aferin, que ya había ganado en Berlín Oso de Plata, mejor director, y Corazones Cicatrizados, y bueno, la que mencionó Marvin, que se presentó anteriormente en el CRFIC. Y digamos, estoy un poquito más acostumbrado a este humor casi que sin límites, digamos, como que se da una carta blanca a hablar o a criticar de forma humorística, satírica, a cualquier tema o en específico de la sociedad rumana, cualquier personaje histórico. Entonces, en ese sentido, no me sorprendía la película. También creo que muy al estilo Lars von Trier, algo así, utiliza toda esta idea de la pornografía o algo así como gancho para hablar de la hipocresía de la sociedad. Pero, digamos, la película está dividida en 4 partes. Tenemos esta primera donde se nos presenta explícitamente el video sexual, que hay que decirlo, es de un matrimonio, es la profesora con su pareja y todo en su intimidad, y que luego queda en... Es bastante recatado, podríamos decir, para estándares pornográficos, no sé. Es normal, digamos, lo que cualquier persona pueda tener en su privacidad en una relación sexual. Pero eso viene para hablar ya, digamos, de la hipocresía social. La segunda parte no me funcionó tan bien, que deja de lado esta historia y es una especie de compendio Como un enciclopedista. abecedario, ¿no? Ilustrado. Muy godardiano, lo estamos hablando Totalmente. fuera de cámara, ¿verdad? De conceptos y te lo plantea ahí con texto, o con imágenes. Luego vamos a una tercera parte, que es el juicio, una parodia de juicio que se le hace a la maestra a los padres de familia en el colegio, y una cuarta parte que es 3 posibles conclusiones que tiene la película. Entonces, en esta división se me hizo disparejo, o sea, algunas partes me resultaron mejores que otras, el juicio se me extendió un poquito, ¿verdad? También. Y esa fue como la primera sensación que me generó, un poco disparejo en el todo como película, y que a veces como sus mensajes políticos se interferían un poquito con el tema, digamos, de la película. Sí, estoy de acuerdo con Joshua en que creo que también por diseño, como la misma estructura de la película es un poco errática, pero al mismo tiempo sí aprecio mucho, de nuevo, como que Radu Jude es un director, como mencionábamos, bastante dialéctico, que es, bueno, mencionamos a Godard, que sí se hace la principal referencia por ese lado, y eso tiene que ver también, y que es básicamente lo central de su cine. Yo también he visto Corazones Cicatrizados y Carry We Go Down in History as Barbarians. Es interesante también compararlo con su cine documental, que es sumamente diferente, que es mucho más seco, por así decirlo, casi que imágenes estáticas como con texto, pero es políticamente aún más directo, digamos. Yo creo que su lado de quizás como de discurso político más abierto está en su cine documental, y como lo
contextualista en ficción, me parece sumamente interesante porque lo hace de nuevo de maneras sumamente irreverentes, no solamente por el aspecto sexual, que creo que de hecho es lo menos, bueno, debería ser, me parece que es lo menos cuestionable de la película, sino que sobre todo como es corrosivo en términos políticos, y eso sobre todo en cuanto a varias partes como el discurso contemporáneo, y tiene así como su película anterior, que también toca bastante, bueno, mete bastante la daga en términos como del discurso contemporáneo. En este caso, Rumanía habla mucho como de la hipocresía, de la representación, digamos, del heroísmo, de como todo el racismo que está engranado, digamos, dentro de estas mismas ideas. Y ahora me parece que es inclusive más universal, y creo que también por eso tiene sentido que ganara Berlín, sobre todo en la parte del juicio de la película, que me parece, bueno, a mí sí me gusta que se extienda el juicio, porque es como, va como un creciendo como de absurdismo, digamos, como cada vez los argumentos que tiran la contraparte son Sí. más y más descabellados, pero al mismo tiempo uno los entiende totalmente con el contexto cultural, como que hay un elemento de, creo que la tesis central, bueno, para mi parecer, de Jude va un poco como que la corrupción política llega a un punto donde termina siendo conservadurismo nuevo. Al menos sí lo entendí yo como sobre todo en esta última parte, en el juicio, digamos, donde vemos como las personas como básicamente con una actitud casi que victoriana, como condenando el sexo, hablando, bueno, trayendo a la mesa ciertos elementos en contra del judaísmo, en contra de distintas etnias y clases sociales y todo esto. Y creo que por ahí va un poco, y sobre todo como cuando vemos como la conclusión, las tres conclusiones de la película, también ya casi que la parte más satírica, donde está casi que poniéndole el espejo al espectador de, ok, eso es lo que usted quiere, y básicamente diciéndole, eh, confrontándolo con su propia potencial hipocresía y metiendo como parte de la broma, que creo que es donde YouTube funciona mejor, que también en la parte del abecedario, creo que funciona por eso, como obviamente sí creo que se extiende en términos de ritmo, pero me cuesta no ver. Pero creo que eso es deliberado también. Tiene Sí, como esta cosa también guardiana de exasperar al sí, espectador, a la espectadora también un poco. creo que yo soy un poco troll en Ujú. términos de léxico de internet, y se entiende también el contexto. Como igual en su película anterior, la escena como de la recreación final dura como más de media hora, creo, y no necesariamente como interesante de ver, pero está ahí Porque como es que, en video y todo, ni siquiera es en ah, cine, digamos. en video barato, digamos. Ujú. Siento que igual los mismos elementos formales de la película como que varía, tenemos esa parte casi que cinema verité al inicio, donde nada más vemos como a la profesora como caminar por Bucarest, un Bucarest de nuevo, hablando de pandemia. De hecho en esa película me pareció interesante también que la pandemia también está totalmente normalizada, nunca se Ujú. menciona, nada más es como gente con mascarilla, parte del status quo. Y sí, por ese lado, creo que la película tiene sobre todo su valor en esto, en cómo no hace de manera como muy forzada como su discurso político, aún si está engranado en cada decisión que toma. Ujú, ujú. Esta parte, lo de la pandemia que menciona Alonso, también fue, digamos, dentro de lo formal y lo que meta cinematográfico, tal vez de lo que más me agradó de la película, digamos, como eso está enmarcada en el contexto actual. Los personajes usan mascarilla no por un asunto de guión, sino porque se está filmando durante la pandemia, pero a la vez entonces resignifica esta idea de la mascarilla de lo que hemos tenido en el último año y medio, ya casi 2 años, con el hecho de la hipocresía de la sociedad, ¿verdad? De estas máscaras que usamos. Y me gustó la idea de esta primera parte de cómo se está siguiendo la cámara como si fuese una cámara de vigilancia a Ujú. este personaje por todas las calles, o sea, la pone a caminar por todo lado, ¿verdad? Entonces hay esta idea de lo privado y lo público, ¿verdad? Sabemos que hay este video privado y que ya está en internet, y a esta mujer caminando por espacios públicos por todo lado, y cómo juega, digamos, sonoramente o con el fuera de campo con situaciones que Ujú. escuchamos o que vemos, y la cámara constantemente se está distrayendo de esta mujer, de la protagonista, y nos concentra en alguna vitrina o en Se algún va juguete. como a detalles como de la textura de esa ciudad ahí medio caótica, ¿no? Como Eso, anuncios de... pinta, Ujú, como decís, caótica, igual, ujú, o sea, es el antecesor del esperpento de juicio que va a ser, ¿verdad? Ahí lo tenemos ujú, en el inmenso mapa colorido que nos da en esa parte, ¿verdad? Eso me gustó, pero a la vez me hace pensar como qué pensarán de aquí a 20 años de esta película, si será algo como muy, muy del momento,
si se llegará a ver como, mira cómo se hacía cine en esta época, digamos, cómo se representaba la pandemia, digamos, como algún ejercicio de colegio de alguien que quiera mandar a los chicos y chicas a investigar, o si mantendrá como cierta relevancia, como lo que mencionaba Alonso con respecto al tema de la película. Que yo creo que, bueno, la parte del juicio que sí se extiende tal vez un poco deliberadamente. También, bueno, ahí creo que de manera no tan sutil trata de ser como un microcosmos de la sociedad rumana, ¿no? Porque ahí vemos como diferentes posturas políticas, ¿no? Vemos como el militar ultra reaccionario, la gente religiosamente conservadora, incluso hay como el típico papá progre de la escuela, que resulta ser un hipócrita también, o sea, como esta cosa burlona, ¿no? Como a todos estos arquetipos de una sociedad como la rumana, que por ahí también en muchas cosas es muy diferente a nosotros, pero en otras sí, también tenemos los mismos arquetipos, de alguna manera. Sí, me intriga mucho ver cómo va a ser recibida la película cuando tenga un lanzamiento más amplio, sobre todo aquí bueno, en Estados Unidos y en Latinoamérica, porque creo que sí es bastante, ¿cómo decirlo? Como que sí pinta de manera bastante crítica muchas de las tendencias ideológicas, digamos, que creo que existen, no solamente la parte quizás más obvia dentro del espectro de cine, que usualmente uno asume que es como cierto progresismo por ese lado, sino también como que o sea, como que no solamente está criticando las partes como conservadoras romanas, que quizás es digamos, un segmento fácil de criticar, como que va a tener un consenso absoluto, sino que también ridiculizas bastante, me parece, como este discurso progresista, liberal más tibio, digamos, que tiene que ver mucho también con que Jude se autodefine como marxista, digamos, y se nota mucho también en su cine y por sus referencias y todo, y me interesa mucho ver cómo será recibido en términos sociales por ese lado también, pensando en potenciales artículos que van a ser escritos que ya me imagino por dónde podrían ir, digamos, hablando de la irresponsabilidad de la película y muchas otras cosas. Claro. En una crítica en Europa leí una frase que me encantó como para describir un poco la película como un manual heterogéneo de un kamikaze pirómano. Algo así, ¿verdad? Es como, no le importa y quiere arrasar como con todas las ideologías o con todas las... porque eso hay que decirlo, como que no hay una postura que uno sienta que tenga el director, como que expone de una manera teatral, digamos, diferentes posturas de las sociedades que entran en conflicto, pero yo no sentía al menos que el director dijera, así hay que pensar, o esto es lo que yo pienso. Que eso es lo que, digamos, adelantando un poquito lo que dice Alonso, que creo que algunos sectores de la crítica pueden llamar irresponsabilidad, ¿verdad? Digamos, en qué es lo que está diciendo él, que hay que hacer así o que hay que hacer de esta otra forma, y el director a propósito está delegando esa responsabilidad en quien vea la película y en el juicio que cada uno tenga. Sí, que eso me recuerda, no sé, como a esta tradición europea ahí medio de provocación. Se me viene a la mente Marco Ferrari, La Gran Comilona, por ejemplo, o Catherine Breillat, que, bueno, fue una de las directoras que empezó a meter sexo explícito en sus películas y demás, que es como esto que alguna gente, bueno, lo critica, le parece gratuito, irresponsable y demás, pero también tienen esta cosa del arte que el arte se permite ser irresponsable a veces. O sea, que uno en su vida como ciudadano o ciudadana está bien que tenga ciertos ideales y demás, pero que el arte es ese espacio de juego también, donde uno puede ser irresponsable y donde uno puede, no sé, como burlarse de los grandes ideales que sostienen una sociedad, que creo que es algo que en esta época donde como que vuelve cierta idea medio reciclada de arte comprometido, de arte con mensaje, me parece refrescante, digamos. Sí, No me para mí parece gratuito. así, para mí se sintetiza cuando le dieron el oso de oro y le preguntaron sobre cómo se sintió y qué pensó, y él dijo como que está muy honrado de que los alemanes le dieran un premio, luego que su inspiración cinematográfica era una actriz alemana por porno de los 80, digamos. Y para mí es como, ok, ahí está básicamente este personaje, este director, y lo que quiere que veamos de él, digamos. Sí, sí. Bueno, Y esta bueno. idea del arte, perdón, el arte también,
incómodo. O sea, una función que pueda tener el arte como un señalador incómodo de ciertas posturas que podamos tener en cada época, ¿verdad? Entonces, de esa forma, me parece vale a la película y no sé qué tan incómoda o qué tan irreverente pueda resultarle a un público más joven. Creo que es una película que está más dirigida como para alguien alrededor de los 40 años, más para un público joven. Creo que el público joven la puede sentir un poco tímida a No ratos. estoy seguro de eso, ¿sabes? Porque estaría pensando como sobre todo en las primeras, bueno, creo que no hemos dicho eso, pero la primera escena de la película es esta escena de sexo explícito que mencionamos. Inmediatamente, meramente como cuestionamientos que habrían de esta grabación es consensuada y como un montón de elementos como que vendrían como... Sí, no podemos asumir que la juventud todavía es imposible impactarlos o choquearlos, porque al rato son hasta más, algunos o algunas, digo yo, pueden ser más impresionables incluso que señores como yo o como yo, no sé. Bueno, pero ya con esto cerramos, no sé, bueno, les agradezco a ambos, a Alonso Aguilar y Yocho Oviedo, por comentar estas dos películas que estuvieron en el CRFIC y que, bueno, ojalá luego se puedan ver de nuevo en nuestro país, en diferentes contextos, pero toda la gente que no pudo asistir, ¿verdad? Porque, bueno, estuvo un poco limitado, ¿verdad? El acceso por razones obvias. Y bueno, les agradezco muchísimo por esta conversación, como siempre. Gracias por la Gracias, invitación. ¿no?